Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por unirse a este espacio. Vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Les informo que esta capacitación será grabada y guardada y podrá ser utilizada en los canales que consideremos necesarios. Al permanecer en esta sesión, ustedes están autorizando y dando su consentimiento para usar dicha grabación. La capacitación de hoy va a estar dirigida por Nicolás eh, es analista de valoración, de investigación y desarrollo. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Por favor, me confirman si me escuchan bien. Sí, Nico, te escuchamos bien. Listo, entonces bienvenidos nuevamente a estas capacitaciones de Parecia. El día de hoy los voy a estar acompañando en esta capacitación que es referente a filtro monto por operaciones. Les hablaré del filtro monto por operaciones para renta fija local y renta fija internacional, que aunque la metodología en sí es la misma, van a haber una pequeña diferencia y es que en renta fija local tenemos algo adicional que son las categorías. Entonces, bueno, bienvenidos y empecemos. Entonces, el día de hoy empezamos les hablaré sobre el proceso de filtros en general. Después de esto les contaré sobre la metodología y el uso de filtro monto en renta fija local. Y por último, terminamos con el uso y la metodología de filtro monto en renta fija internacional. Entonces, el proceso de filtros. Para garantizar una consistencia en los datos que utilizamos las muestras en las muestras que sirven de insumo para lo que utilizamos en nuestras curvas de valoración, tenemos un proceso de filtros, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona este proceso de filtros? El proceso de filtros inicia, recibimos las negociaciones diarias de nuestros sistemas de bolsa, les aplicamos un filtro monto por operación, ese es el primer filtro que existe. Después de esto les aplicamos un filtro monto por categoría, que el spoiler es que en renta fija internacional no tenemos categorías. Esto es para renta fija local. Después de esto les aplicamos un filtro tasa y si dado un día de valoración vemos que hay inconsistencias como en los datos generados del mercado, podremos, pues por allá en nuestro manual ustedes pueden ver en los criterios generales, por allá en el punto 9, tenemos la opción de un filtro de comité consultivo que le consultamos al mercado. Y por último, pues la salida de este proceso es la muestra utilizada en los cálculos para la valoración. Entonces, el día de hoy, la capacitación se va a tratar de filtro aumento. En capacitaciones posteriores les hablaremos del filtro tasa, que ya es otro asunto, pero bueno, hoy nos encargaremos de filtro aumento para renta fija local y para renta fija internacional. Entonces, en general, estos procesos de filtros los basamos en criterios estadísticos. Estos son análisis sobre una serie temporal de las operaciones, ya sea renta fija local o renta fija internacional, y en criterios propios del mercado, ¿sí? Cómo está negociando el mercado y demás factores que puedan influir en él. Y el objetivo de esto es excluir la información atípica, nuevamente, para la muestra de valoración. Algunos cumplimientos, bueno, tomamos emisiones primarias, fecha de cumplimiento máximo T más 2, y negociaciones secundarias, cuya fecha de cumplimiento es el máximo T más 0. Entonces, ya con esas generalidades, podremos abordar de una vez lo que es filtro monto para renta fija local. Entonces, para renta fija local, el filtro monto es el primer filtro que tenemos, ¿sí? Entonces, todas las operaciones recibidas en los sistemas de negociación o de registro son sometidas a este primer filtro. Entonces, ¿cómo funciona? Recibimos las operaciones, pasan por el filtro operación y luego por el filtro categoría para renta fija local. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que les acabo de decir. El monto del filtro por operación es el monto mínimo para que una operación sea tenida en cuenta en la muestra para los cálculos de información para la valoración del día. Si el monto de la operación es menor que el filtro por operación, la operación es excluida de los cálculos. Eh, cuando decimos que la excluimos de los cálculos, hacemos referencia a que no les vamos a tener en cuenta, por ejemplo, nuestro proceso de curvas.
¿sí? Entonces, no sé, qué sé yo, para nuestras curvas de BAAA2, por ejemplo, que tomamos los bonos corporativos, en tasa fija, una operación no pasó el filtro, entonces ya se quedó y ya es descartada. No pasó el primer filtro, que es el de operación individual. No lo pasó, entonces es descartada una vez y no es tenida en cuenta su tasa y el título en general para la muestra que vamos a utilizar en esa curva de ese día, ¿sí? Entonces, más o menos así empieza. Adicionalmente, después de las operaciones que pasaron el filtro monto por operación, pasaron un filtro monto por categoría, ¿sí? Entonces, esto es el monto mínimo requerido para que los insumos de valoración de una categoría, recuerden que las categorías las formamos, las categorías es este sistema que manejamos en Precia para manejar un agrupamiento de títulos, ¿sí? Esto los agrupamos por su clase, por su tipo de moneda, por su tipo de tasa y por su rango de vencimiento. Puede que sí me falta alguno, creo que sí, pero bueno, eso es básicamente. Así formamos las categorías. Bueno, para que los insumos de valoración de una categoría sean recalculados a partir de las operaciones que superaron el filtro por operación, o sea, nuestro filtro anterior, ¿sí? Si el monto consolidado de las operaciones de una misma categoría es menor que el filtro por categoría, todas las operaciones son excluidas de los cálculos, o sea, todas las operaciones de dicha categoría. Ahora, ¿cómo funciona la metodología para hallar ese filtro monto que vamos a tener en renta fija local? O bueno, este valor que vamos a tener en operación individual y operaciones por categoría, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es una metodología muy sencilla en realidad. Agrupamos las operaciones por categoría basado en los parámetros que les mencioné anteriormente. Si quisieran encontrar como más detalle de cómo formamos estas categorías, esto está en nuestra sección del manual de renta fija local en criterios generales. Ahí les contamos brevemente cómo formamos estas categorías. Y bueno, si quisieran andar en eso. Después de agrupar las operaciones por categoría, agrupamos las negociaciones por monto nominal transado, ¿sí? Después, para cada nominal, se calcula el volumen total de todas las negociaciones en una ventana de tiempo. Esta ventana de tiempo es a criterio, pues bueno, es a criterio de precio. Puede ser diferente la ventana de tiempo que tomamos en renta fija local y en renta fija internacional, ¿sí? Y este valor de filtro monto eh, lo, lo podremos actualizar según veamos sus afectaciones en el mercado. Después de esto, vamos a calcular la frecuencia relativa del monto total operado, ¿sí? Ya con esto organizado, con la frecuencia, bueno, ya más adelante les mostraré como una tabla cómo funciona esto. Con la frecuencia relativa del monto total operado, vamos a descartar un alfa porcentaje de los montos, ¿sí? Este parámetro alfa se somete nuevamente como análisis que se hacen internos desde Precia para saber cuánto podemos descartar o ¿sí? Cuánto podemos descartar para poder hallar este valor mínimo para filtro monto, ¿sí? Ya con esto calculamos, después de haber descartado este alfa porcentaje de los montos, o sea, quitamos este pedazo, calculamos el mínimo de la muestra restante. Este mínimo es el filtro individual, ¿sí? Es el filtro por operación. Y por último, eliminamos este filtro y nuevamente volvemos a calcular el mínimo de la muestra restante. Y este segundo mínimo es el filtro por categoría, ¿sí? Entonces, puede ser enredado, pero quizás acá con esta tabla lo podamos ver mejor. Entonces, nuevamente, organizamos, agrupamos las operaciones por categoría. Acá ya están agrupadas por categoría. Agrupamos las negociaciones por monto nominal transado, ¿sí? Y para cada nominal calculamos el volumen total, ¿sí? Acá, creo que acá no están viendo mi mouse. Calculamos el volumen total de todas las negociaciones en esa ventana de tiempo. Y con eso calculamos la frecuencia relativa del monto total operado. Uy, ¿qué es esto? ¿Sí? Ya con esto, en este caso, descartamos el 10%. Esto es un ejemplo, esto puede ser eh, este parámetro alfa, que para el ejemplo les coloqué 10, alfa igual a 10%. Lo descartamos y con ello calculamos el mínimo, ¿sí? Entonces,
el mínimo de nuestra muestra restante, que es esta que está como subrayada en azul, es de 500 millones. Este mínimo va a ser nuestro umbral para filtro monto por operación, que es el primer filtro monto que tenemos en renta fija local, ¿sí? Por último, descartamos este filtro monto, este valor mínimo que acabamos de hallar y buscamos el siguiente mínimo. El siguiente mínimo, pues, es este en 1.000 millones y este segundo menor nominal seleccionado es nuestro filtro monto por categoría, ¿sí? Bueno, para ejemplo, para tener como un ejemplo acorde a nuestra realidad, spoiler, nuestros valores actuales de filtro monto son de 500 millones por operación y 1.000 millones por categoría. Bueno, en el día a día, lo que hacemos con esto es filtramos las operaciones que no superen el filtro individual, filtramos las operaciones que no superen el filtro de la categoría y ya ese montón de operaciones que nos quedaron pasan a filtro tasa, que bueno, eso será tema de otra capacitación. Lo que les comentaba, actualmente nuestro filtro monto individual es de 500 millones y en renta fija local y nuestro filtro monto por categoría es de 1.000 millones. Ahora, para filtro monto en renta fija internacional, la metodología en realidad es la misma, ¿sí? Entonces, el filtro monto, el filtro por monto en renta fija internacional consiste en realizar nuevamente una revisión del volumen diario de negociación para los títulos globales, entendidos como títulos emitidos y transados por fuera del país de origen del emisor. Esto según corresponda a a nuestra muestra, que actualmente tenemos 42 curvas de renta fija internacional. eh, pues dependiendo, ¿no? Cada curva tiene su propia muestra de títulos. Con eso, para cada título global que corresponda a cada curva, se aplica un límite mínimo aceptable para el monto total negociado. Nuevamente, para lo que hay detrás de este mínimo también es la metodología anterior, es lo mismo, solo que, como les mencionaba al comienzo, en renta fija local tenemos la diferencia que tenemos un filtro monto por operación, que es el primero, y un filtro monto por categoría, ¿sí? Acá solo tenemos filtro monto por operación. Y con esto, si la suma total del monto de las operaciones diarias para cada título global es menor a este límite, todas las negociaciones del título global son excluidas de la muestra de valoración. ¿Sí? Entonces, funciona similar. La única diferencia es lo que les mencionaba, no hay filtro por categoría. Ahora, la metodología, pues de la misma manera, definimos una ventana de tiempo en la cual vamos a considerar todas las negociaciones ocurridas. Analizamos el comportamiento de los montos nominales negociados por título global. Sí, por título global, eso dependiendo de cada curva, en la ventana de tiempo. Y finalmente se suman los montos nominales negociados por día y agrupamos las negociaciones por monto nominal transado el día. ¿Sí? Después, para cada nominal, ya en este último paso, después de haberlo sumado, para cada nominal calculamos el volumen total de todas las negociaciones en la ventana de tiempo. ¿Sí? Esto para tener como un radio de cuánto sería nuestro valor y para tener para que sea menos ácido este filtro que vamos a encontrar. Después de esto, descartamos los nominales que menos volumen total hayan registrado, de forma que se descarte un porcentaje alfa del monto total negociado. Nuevamente, este alfa puede ser definido, puede ser definido acorde a las condiciones del mercado. Creo que la última vez que se actualizó, por ejemplo, este filtro monto de renta fija internacional fue el año pasado. Ya veremos, no me acuerdo de cuánto es, pero ya lo veremos. Y bueno, este alfa se va actualizando según corresponde y según las condiciones que tengamos del mercado. Por último, de los nominales restantes, el límite de monto diario es el mínimo de los nominales de la muestra, ¿sí? Entonces, nuevamente, tenemos nuestros montos nominales, eliminamos el alfa porcentaje de estos montos nominales y calculamos el mínimo, ¿sí? Y este mínimo es nuestro mínimo para nuestras operaciones en renta fija internacional.
Y bueno, actualmente tenemos filtro monto en $100.000. eh, eh, esto para las operaciones de renta fija internacional. Entonces, bueno, pues como para resumir, esta capacitación es muy corta. Esta metodología en realidad no es extensa, como lo habrán podido ver, no tiene como tanta carne, pero pues es importante porque así sabemos qué estamos teniendo en cuenta en el día a día, en nuestras curvas, por ejemplo, y en nuestros cálculos de valoración. Entonces, con esto yo les quería presentar, en un momento, por favor, un momento. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta antes de presentarles lo que les quiero presentar? ¿O algo que no haya quedado tan claro? ¿Ninguna pregunta? Bueno, creo que no. No, en realidad este es como el filtro más sencillo en cuestión de metodología y de aplicación también es muy sencillo. Entonces, yo les quería presentar algo. Denme un momento. Entonces, un momento. Entonces, les quería presentar en esta parte, en nuestra pantalla intraía, creo que ya en mi pantalla. Bueno, no sé, los que tuvieron la oportunidad de estar en una capacitación anterior de curvas corporativas, les hablaba de, bueno, en esta pantalla podemos tener acceso a estas curvas, nuestras 3 curvas corporativas y nuestras 2 curvas de test, en peso y en VR respectivamente. Y digamos, tan, 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 tan. Bueno, bueno, creo que acá no me apareció, pero lo que les quería comentar es que, bueno, creo que no tengo un listado de cines, pero cuando les hablaba de muestras para valoración, de los filtros que teníamos, todos aquellos títulos que pasaron filtro monto y después filtro tasa entraban a formar acá. Y estos, digamos, si ustedes seleccionan una curva para el día de valoración que ustedes quieran, estos títulos están acá porque pasaron los filtros, ¿sí? Entonces, tuvieron que haber pasado los dos. Y si quisieran, no sé, si quisieran comprobar como, bueno, ustedes tienen un título y quieren ver eh, si pasó o no pasó, también podrían ingresar como en un componente que se llama acá seguimiento portafolio o buscador de títulos, buscar algún título en particular y ver si forma parte de la canasta del día de valoración que ustedes necesiten. Entonces, bueno, entonces eso les quería hablar. Eh, ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, sugerencia, algo que quieran conversar al respecto? Creo que no. Listo. Entonces, listo. Entonces, gracias por asistir.